Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa Estudios Bíblicos a través de sus páginas Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en el Facebook Live y en YouTube. Gracias a todos los que se reúnen con nosotros cada viernes y nos congregamos en este lugar, en esta página, para aprender la palabra de Dios, para buscar su perfecta voluntad y crecer cada día en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Así que sean todos bienvenidos desde Canadá hasta Argentina, en el Caribe, Europa, Australia, Asia, todos los que se conecten con nosotros, sean bienvenidos. Y si tú no conoces la palabra de Dios o es la primera vez que ves un estudio de la Biblia, te aseguro que Dios tiene cosas grandes para ti. Así que gracias por conectarse, y a los que están viendo posteriormente nuestros estudios, por cuestiones de sus horarios y de sus actividades, pues bienvenidos. Y también les recordamos darle like a nuestras páginas para que puedan llegarles las notificaciones de todo lo que publicamos, tanto versículos de la Biblia, el versículo diario que va a edificar tu vida, y el Señor te va a hablar a través de los estudios bíblicos y de los clips que subimos con diferentes temas. Bueno, pues nuestros temas son seriados, así que les recordamos ver el video del viernes pasado si es que se lo perdieron. Y el tema del viernes pasado fue ¿sabio o sábelo todo? ¿Tú qué eres? Y vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy, que es amplio y bueno, el Señor quiere hablar muchas cosas a nuestro corazón. Y nuestro tema es sabiduría versus necedad. El contraste entre lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Y voy a leer de nuevo el versículo que leí al principio de Salmos 90:12. Cada viernes empezamos con un versículo, el estudio, y dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y justamente de eso hablamos el viernes pasado, de la diferencia entre una persona sabia y una persona que se cree saberlo todo y que cree que tiene las respuestas a la vida, pero pues sabemos que solamente Dios las tiene. Así que hoy nos preguntamos, bueno, ¿qué es la sabiduría? Y de acuerdo al diccionario, dice que la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, que es lo que se llama sabiduría popular. Y bueno, de acuerdo al resultado del mundo, pues ya sabemos la clase de sabiduría popular, ¿verdad?, que rige, y es lo que hemos estado viendo por ahí en Santiago, y lo vamos a leer, a recordar posteriormente ese versículo. También dice el diccionario que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Esto se acerca un poco más a lo que nos enseña la Biblia de lo que es la sabiduría, ¿verdad? Y estas características pues son parte de la naturaleza de Dios: la prudencia, la sensatez, el acertar, el ser asertivo. Y dice también el diccionario que es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Bueno, esto también se acerca mucho a lo que dice la palabra de Dios. Y esto suena muy lindo y bueno, pues es el ideal de la sabiduría, ¿verdad?, para los hombres. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor con respecto a esto? Aunque todos quieren
ser, o muchos quieren ser llamados sabios, y la gente quiere tener la capacidad o ejercer su derecho, como dicen ellos, de distinguir o de escoger, mejor dicho, entre el bien y el mal. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué las cosas entonces están tan complicadas en el mundo? Hay tantos problemas, hay tanta gente causando daño a los demás. ¿Por qué se comete tanto pecado? ¿Por qué se vive de la manera desordenada? Porque aquí sí nos vamos a preguntar por qué hay tantas familias destruidas, por qué tantos niños abandonados, por qué tantas guerras. Y entonces, si los hombres tienen la capacidad de discernir y de escoger entre el bien y el mal. Bueno, porque dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Partiendo del corazón que es la naturaleza caída, este corazón con el que todos nacemos, es desde esa perspectiva de la que el hombre, el hombre del mundo, la mujer, mundanos o impíos, quieren escoger o discernir entre el bien y el mal. Y bueno, recordamos la caída de Adán y Eva cuando Satanás los tienta a Eva y le dice, no hombre, no vas a morir, van a ser abiertos sus ojos, y Dios lo sabe, que sus ojos iban a ser abiertos, perdón, para que puedas distinguir el bien del mal. Pero aquí sucedió algo tremendo, ¿no? Primero así se murieron, hablábamos esto el viernes pasado, murieron, pasó lo que Dios les prometió. El problema es que cuando sus ojos fueron abiertos, no estaban preparados para resolver a lo que se iban a enfrentar. ¿Por qué? Porque el que una persona tenga la capacidad o la fuerza de hacer algo, no quiere decir que lo va a hacer correctamente. Por ejemplo, si un jovencito tiene la capacidad de manejar un arma, puede tomarla en sus manos, puede cargar una pistola, ponerle balas, conocer cómo funciona, no quiere decir que tiene la autoridad y la sabiduría para manejar la verdad. Va a explotar esa prepotencia y esa violencia en el momento menos adecuado. Y ese es el problema del hombre y de la mujer, que quieren siempre ser como Dios, que es lo que el diablo les dijo, ¿no? Van a ser como Dios. Y Dios no había permitido que tomaran de ese árbol, porque pasa exactamente lo mismo que con el mundo. El conocer o el abrir los ojos para saber el bien y el mal no da la capacidad para discernir y para actuar correctamente. Ahí como vimos en Génesis 3 del 1 al 11, te pido que lo leas todo en tu casa. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que a Adán y a Eva se les abrieron los ojos, dice ahí que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, en el momento que probaron de la fruta que Dios les había prohibido. Entonces, aunque se les abrieron los ojos, en el mismo momento que no entendían el bien y el mal, porque en ese momento se desconectaron de Dios. Al instante que ellos comieron de la fruta, fue simultáneo. Se abren sus ojos, pero desobedecen a Dios. O al revés, desobedecen a Dios y se abren los ojos de ellos. En el momento que desobedecen a Dios, se desconectan de la fuente de luz y la fuente de sabiduría que alumbra nuestro entendimiento. Eso fue lo que pasó. Es exactamente lo mismo que pasa con los seres humanos actualmente. Cada vez existe más información de todo. Y cada vez tropiezan más y cometen peores locuras porque caminan en tinieblas. ¿Qué pasa en el momento que los jovencitos descubren la sexualidad de los niños? Porque ahora ya no hay límite para eso, ¿no?
descubren la sexualidad o las relaciones y se les explican y tienen la información. Como caminan en tinieblas, no importa que tengan los ojos tan abiertos, van a hacer exactamente lo contrario de lo que Dios establece. Y así los adultos, los niños, los ancianos, todo el mundo. Y decimos que, bueno, el mundo pues no conoce a Dios, pero aún en muchas congregaciones viven de esta manera porque no buscan agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos y calmar su conciencia. Cuando tienen el conocimiento de algo que está en la Escritura, lo único que tratan en muchas congregaciones es decir, bueno, ya lo sé, yo soy cristiano y luego en el nombre del Señor, lo que explicábamos el viernes pasado. Tienen la información y ¿por qué no actúan conforme a la información que Dios da? Y tratan de justificarse. Y tratan de disculpar el pecado y de dar argumentos, negando la eficacia de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo claramente en Mateo 22-29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando alguien tiene la información y la ignora voluntariamente, la hace a un lado, la desecha para hacer lo que quiere, ya se equivocó y empieza a caminar en tinieblas. Porque la Biblia es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Es la lumbrera nuestro camino, dice la palabra de Dios ahí en los Salmos. Y entonces, no importa cuán abiertos tengamos los ojos, cuando una persona entra en un cuarto oscuro, puede ser que nuestros ojos se acostumbren a alguna, porque siempre hay algún rasgo de luz, y se acostumbran a algunas formas, o que la gente, los que se dicen que tienen un estilo de vida cristianos, a lo mejor aprenden a caminar como un ciego, ¿verdad? Como, bueno, aquí sé que aquí, por ejemplo, está la silla, y aquí está la mesa, y acá está la estufa, y parece que se manejan muy bien, ¿no? Pero tienen la luz apagada. Y por eso se manejan muy bien dentro de cuadros y dentro de esquemas religiosos. Porque entonces nos dicen, mira, aquí, aunque está apagada la luz y no ves nada, bueno, mira, 3 pasos a la izquierda está el sillón. Y no te vayas a tropezar aquí, y si caminas 8 pasos a la derecha te vas a encontrar la mesa, y acá las escaleras, y entonces ahí van. Entonces eso hace un esquema religioso. Pues mira, así tienes que alabar. Y primero es alabanza y luego es la adoración. Y luego damos los mensajes. Y luego viene la predicación. Y luego viene la administración. Y luego viene la venta de comida afuera. Y ese es el culto. Y tiene que durar tantas horas. Porque si no, la gente se pierde. Porque si tú a un ciego le mueves los muebles o le mueves los adornos, pues se va a tropezar. Por eso se hacen esquemas religiosos. Porque la gente está en tinieblas. Aunque tengan los ojos bien abiertos, están en tinieblas tratando de permanecer en un lugar seguro. Y esa es la diferencia, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, de la forma de caminar entre un cristiano que fuimos llamados, como dice la palabra de Dios, para anunciar las características y que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que, ¿de qué les sirve entonces, decíamos, tener los ojos bien abiertos con tanta información si camina en total oscuridad? Va a tropezar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Las razones del Señor son las únicas que traen vida. Los razonamientos que Dios nos da. Porque algo aquí quiero aclarar.
Hay mucha gente que habla de que la fe es, yo creo en Dios con una fe ciega. Dios nunca nos dijo que creyéramos en Él con una fe ciega. La fe no es ciega. Al contrario, la fe se sustenta en lo que Dios hace, en el poder de Dios, en cuál es el currículum de Dios. Es lo que sustenta su palabra. Él hizo los cielos y la tierra, entonces claro que puede con el problema que yo tengo o con la necesidad que yo tengo. Es lo que Dios hace. Dios cuando les decía, acuérdate cuando te saqué de Egipto con brazo poderoso, acuérdate siempre que te hice caminar por el desierto y te di maná. Siempre Dios nos está recordando eso. Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes. Dios le bendiga, hermano. Y entonces eso es lo que Dios hace. Así que nuestra fe no es ciega. Nosotros no tenemos una fe ciega, tenemos los ojos bien abiertos, pero nosotros caminamos alumbrados por la luz poderosa del Señor. Por ejemplo, Dios nos dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ahí en Proverbios 4:27. Y eso es lo que Dios ordena. Pero ¿cómo va a ser la gente que es esclava del pecado o los creyentes, entre comillas, que viven conforme a su carne? Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, y que Jonás se resistió y Dios lo obligó a ir a Nínive, le dijo, ahí en Jonás 4:11, y le dijo Dios, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Cómo una persona puede obedecer a Dios y dice no te apartes a tu derecha ni a tu izquierda? No hagas esto. Si no saben ni discernir. ¿Han visto a los niños pequeñitos? En jardín de niños, en kinder, se les enseña a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Y cómo puede hacer una persona? ¿Cómo puede tomar las decisiones correctas si lo más elemental de la vida no lo puede discernir? Y mira, tremenda esta palabra que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero si lo estamos viendo ahora, si la familia es una familia como Dios lo diseñó y defendemos los derechos de que a nuestros hijos se les trate con respeto y no se les estén inculcando en las escuelas tontería y media y toda la basura inmoral que han querido meter, ¿cómo nos llaman? Intolerantes, y nosotros no tenemos amor y no sé qué, puras tonterías de quien no sabe distinguir ni su mano derecha ni su mano izquierda, y tan es real que no saben si son hombres o mujeres, ¿no? Todos estos desviados sexuales, todos esos depravados sexuales que verdaderamente están muy confundidos. O las familias que quieren formar, ¿no? Con 2 papás o 2 mamás. Esto es absolutamente una aberración contra la naturaleza. Porque si de pronto todo el mundo decidiera ser homosexual, pues no habría siguiente generación. Dios diseñó lo correcto y lo bueno, pero además llaman a lo bueno malo. Y entonces todo el mundo les aplaude, los felicita y qué valor por enfrentar su depravación. Eso no es ningún valor, eso es un cinismo y una falta de vergüenza absoluta. Y además una perturbación mental total. Los que hacen este tipo de cosas. Y como eso, todo lo demás. Cuando Dios dice, educa a tus hijos, corrígelos con vara para que apartes su vida del Seol, de la tumba y del infierno. Ay, no, que llegan los otros, ¿verdad? No les pegues, no los regañes, déjalos que hagan lo que quieran. ¿Para qué? Para tener los desastres de delincuentes que hay ahora. Cada vez más violentos, cada vez más perversos, cada vez más agresivos.
Es terrible de los que llaman a lo bueno malo, o que quieren cambiar la luz por tinieblas. Todas las religiones son tinieblas. La Biblia dice, ¿por qué caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte? Así que, bueno, una persona que no conoce a Dios, decíamos, no puede diferenciar lo malo de lo bueno. Un creyente, esto es lo más grave, un creyente que no está conectado con Dios tampoco puede distinguir lo bueno de lo correcto. Hemos hablado en muchas ocasiones que Dios nunca nos dijo, escoge entre el bien y el mal. Dios no dijo eso. La libertad a la que Dios nos llamó es para saber elegir entre las cosas buenas la que es correcta. Entre dos lugares a donde puedo vivir, en casas lindas o en ciudades, o donde, ¿cuál es lo que Dios quiere para mi vida? No discierne un creyente que no está conectado con Dios, tampoco discierne el cumplir, la diferencia entre cumplir y la voluntad perfecta de Dios. Es como el joven rico. Bueno, es que yo cumplo todos los mandamientos. Y no matarás, y no le harás daño, no dirás falso testimonio. Y dicen, bueno, es que yo no le hago mal a nadie. Y yo vengo a la congregación, y yo hago, y diezmo, y ayudo, y sirvo aquí en la iglesia, y soy una persona que ayuda a los demás. Pero no disciernen entre cumplir, la diferencia en lo que es cumplir en una actitud religiosa, y la voluntad perfecta de Dios, a donde Dios nos lleva. Al extremo de la santidad, al extremo de la integridad, no a ser tibios, no estar jugando a ver ahí si nos gusta o no. No, bueno, a ver, esto no me gusta, entonces esto se lo quito a la Biblia. O los que predican y hacen tropezar a los creyentes con toda la basura que hablan, todos estos falsos profetas. Entonces, una persona que está precisamente en esa situación, en esa condición del corazón, pues se somete a mandamientos de hombres con mucha facilidad. Como decíamos, porque se ajustan a su propio razonamiento. Le dan el mapa mental de dónde tiene que estar aunque está en tinieblas, lo que hablábamos anteriormente. Y tampoco ya tiene que discernir la Biblia. Perdón, ni tiene que pagar el precio por comprar aceite como las vírgenes prudentes, que les costó tener aceite y estar preparadas, ¿verdad? Simplemente se mete un molde y se deja llevar. Como cuando la gente va a esos conciertos que son miles de personas, ya no se pueden regresar. El que quiere, que entró así como que a esa multitud, pues nada más camina y camina y camina hasta donde llegue, ¿verdad? Hasta donde le permitan llegar. Y ya no se tiene que molestar en nada. Solito lo empujan algunos, hasta podrían levantar los pies y la multitud así los aprieta de tal manera que los transporta. Así funciona. Así pasa cuando una persona no busca a Dios, no busca la presencia de Dios y no busca la sabiduría de Dios. Por eso se juntan maestros, dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo 4:3, se juntan maestros conforme a sus propias concupiscencias y forman congregaciones que solamente son grupos religiosos o grupos sociales, porque entonces todo mundo se adecúa y van haciendo paso 1, 2 y 3, y esta es la receta, y entonces para tener fe paso 1, 2 y 3, y para liberar demonios paso 1, 2 y 3. Y entonces para hacer esto paso 1, 2 y lee el Salmo 23 y ves moldes y moldes. ¿Y qué pasa cuando Dios tiene sus escogidos? ¿Qué pasa cuando Dios llega a nuestra vida y empieza a romper lo que pensábamos que nos tenía tan cómodos y tan sólidos? Dios rompe un molde y se nos cae una pared de repente de la casa, que era lo que hablábamos. Dios nos tira y nos rompe y permite que vengan los huracanes y se lleven el techito que era el molde correcto, y el techo se nos va y empieza a llover en nuestra familia y empezamos con problemas y se nos cae el negocio y se nos enferma una persona de la familia y ya no sabemos cómo actuar, porque no estamos conectados con Dios.
con su sabiduría, con su unción, con su dirección perfecta. Y nos damos cuenta que en lo que nosotros confiábamos o lo que nosotros creíamos estaba equivocado. Gracias a Dios cuando empieza a alumbrarnos y entonces nos acerca la lámpara y decimos, oye, esto que yo pensé que estaba aquí, esto que yo pensé que era una mesa, pues resulta que no es una mesa, ¿verdad? Es otro tipo de mueble. Y esto que yo pensé que era un sillón cómodo, mira, está horrible y sucio. Cuando Dios nos acerca a esa lámpara y empezamos a ver cómo todo lo que hicimos se cayó. Todo lo que hicimos hace años está teniendo consecuencias terribles. Te recomiendo que veas ahí Sobre Edificando, los 6 capítulos de Sobre Edificando, para que veamos y empecemos a identificar, perdón, cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y gloria a Dios cuando viene y hay tiempo de destruir y luego edifica el Señor. Pero duele porque cuando Dios derriba una casa que se veía tan linda, pero que en realidad nos está protegiendo de que se nos caiga el techo en la cabeza, es horrible, ¿verdad? Ver una casa en remodelación, el caos es más grande. Pero cuando Dios termina esa remodelación, entonces estamos seguros y las cosas son hermosas, como dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así es el Señor. Entonces, bueno, estos líderes, ¿verdad? Le dicen a la gente lo que quieren oír para que esté feliz o alegre, porque la felicidad solo viene de Dios, para que se sientan cómodos. Y lo primero que hacen, bueno, es tener una congregación muy cómoda, donde no haya frío ni calor, ni el piso sea hermoso y carísimo, y los baños, y el líder o el predicador hable cosas lindas, que hagan motivar a la gente, que se sientan motivados, que siempre sientan que todo lo que hacen está bien, que Dios es bueno, que Dios está de acuerdo con todo lo que ellos decidan, ¿no? No les hablan mucho de la Biblia, más bien es que yo hice y Dios me dijo y puras experiencias personales para que ellos también sientan que sus experiencias personales pueden sustentar una vida, cuando las experiencias no son ningún sustento. La palabra de Dios es el único fundamento que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y entonces empieza a haber ahí una serie de falsas doctrinas y la gente empieza a estar confundida. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la vida real? Cuando la gente se da cuenta que no es el aceitito ese mágico que le venden, ni el agüita, no sé qué, ni el librito, ni el poner la Biblia abierta en la noche para ver si se te brincan las letras y se te meten al cerebro. Y que no funciona. Y que se enfrentan a problemas reales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que ese consejito de los hermanitos o aquel profeta o la profeta que habla puras tonterías pero se oye tan lindo, pues resultó que no era verdad? Es terrible, porque a veces el daño es muy grande. Y nos damos cuenta de algo. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios no se ajusta a la lógica humana, porque la lógica humana está sustentada en lo natural y en lo carnal, en la mente de la naturaleza caída. Dios no se sustenta a nuestra mente, somos nosotros los que debemos renovar nuestro entendimiento y someter nuestra mente a lo que Dios dice. Y la palabra de Dios y la sabiduría de Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Por eso no tiene cabida en la mente carnal del hombre, solo tiene cabida en la fe, que también es un fruto de Dios, es parte de la naturaleza de Dios, es fruto del Espíritu Santo y por lo tanto ahí es donde tiene cabida la sabiduría. Por eso no existe otra forma de vida para el cristiano, para los escogidos de Dios, más que la fe. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Esta es la única forma en la que podemos vivir,
como hijos de Dios. Por eso decíamos que cada vez que Dios nos confronta y tenemos una situación y Dios nos lleva a ese entrenamiento duro que es a través de la aflicción, a través de llevarnos al desierto, a través de llevarnos a situaciones bien difíciles, cuando estamos allí, es cuando pasan cosas que no entendemos, que nuestro razonamiento no comprende. Y hablábamos, también te recomiendo por ahí que veas un clip de el ayuno, lo que es el ayuno. Porque las personas con esta doctrina errónea nos dicen que, pero en muchas congregaciones, el ayuno es así como que torcerle el brazo a Dios para conseguir lo que yo quiero. Entonces la gente ayuna y pues no consigue lo que quiere. Eso no es el ayuno. El ayuno es solo un símbolo de la forma que queremos vivir, sometiendo nuestra carne para que lo sobrenatural de Dios, para que las vestiduras nuevas del hombre nuevo, creado según Dios, tengan lugar en nuestra vida. Eso es la diferencia. Porque dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los hijos de Dios, es poder de Dios. Por eso no combina una persona que es cristiana, que cree en Dios, que tiene fe, que camina, no funciona casarse con un impío. O lo que hablábamos también hace algunos viernes, que dice el Señor que nadie puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo porque no armoniza. No funciona. Una persona que vive carnal, que satisface los deseos de la carne y ve todo lo que sus ojos le piden ver, lo ve. Todo lo que sus oídos quieren escuchar, lo escucha. Y todo lo que su alma quiere hacer, participar y bailar y subir y bajar y embriagarse y hablar groserías y tener conversaciones de doble sentido y hacer cosas que a Dios no le agrada, y chismes y mentiras, envidias, todo el que complace su alma tiene esas vestiduras viejas. Entonces no puede venir aquí y tener un acto de fe. No funciona, ese remiendo, no, ese parche de que quiere tener fe en medio de la aflicción, pues ya no se adhiere su vestidura vieja y termina rompiendo lo viejo y termina cayéndose esa fe y entonces terminan hasta apartándose de Dios. Por eso no funciona, porque para el pensamiento humano es una locura. Y aún, lo tengo que decir, aún nosotros como cristianos que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, hay cosas que uno dice, este paso de fe es como si yo me parara y diera el paso. El otro día escuché esta frase y me gustó mucho. El dar un paso de fe, el caminar con fe, es como dar un paso en el precipicio sabiendo que Dios va a poner el piso abajo de nuestros pies. Y así es. Así es. Los milagros son locura que la mente no puede entender. Dice la palabra de Dios también ahí en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Qué tremendo, no solo para los judíos, para muchos Jesucristo es tropezadero. Puedes hablar de Dios y todo el mundo dice, yo sí creo en Dios y Dios es bueno. Y todos somos hijos de Dios, cosa que es absoluta mentira y lo sabemos como cristianos. Pero tú háblales de Cristo y mira, ahí tropiezan todos, sectas, religiones falsas, aún ya haciéndose llamar cristianos, que no reconocen el señorío de Dios, del Todopoderoso en su vida. Ahí hay un tropezadero. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Por ejemplo, cosas que no entiende nuestro razonamiento. Isaías 40:29. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
¿Cómo va a multiplicar algo donde no hay nada? Pues así es Dios. Así es el Señor. Es el único que puede multiplicar lo que no existe. Mira lo que dice segunda de Pedro 2:16. Dios está hablando aquí, haciendo referencia a la burra de Balaam, que bueno, mucha gente sabe y sabemos por ahí que fue, Dios usó un animal, habló un burro, ¿no? Al profeta que andaba ahí desviándose del camino. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Quién puede hacer esto si no es Dios? ¿Quién puede entender algo tan absurdo para la mente humana, que un animal hable y le hable a un profeta? Solamente la sabiduría y el poder de Dios hacen este tipo de cosas que la mente carnal no puede comprender. ¿Quién puede comprender el acto de amor más grande e inexplicable e injustificable como la obra redentora de Jesucristo? ¿Quién puede entender eso, por favor? ¿Quién puede entender que Dios haya dejado de ser Dios, se haya hecho hombre, haya dado su vida por nosotros sin haber pecado? Él tomó todos nuestros pecados y pagó el precio para reconciliarnos con el Padre y quitarnos la maldición que había sobre nosotros cuando Adán y Eva pecaron. ¿Quién puede entender? No hay razonamiento médico para el embarazo de una mujer estéril. No existe. Cuando Dios me dio a mi hija, el mismo médico que me diagnosticó una esterilidad absoluta y que me sugirió cariñosamente que mejor buscara adoptar un niño, él no podía entender cómo yo podía estar embarazada. Veía en el ultrasonido así la bolita que se veía de bebé, de mi hijita. Y bueno, me hizo todavía análisis de orina, análisis de sangre, análisis de todo, porque él mismo no podía entender cómo podía haber un bebé en un vientre estéril. O tampoco hay razonamiento para la cura milagrosa de enfermedades graves, ¿verdad? El día que mi hija perdió el habla y no podía articular palabra después de un dolor terrible de cabeza, y su doctora de toda la vida la había visto un día antes, le había checado su chequeo anual y la vio y decía, no puede ser, esto es un derrame cerebral o un tumor que está causando una crisis, y no podía creer cuando los análisis decían que no tenía nada. Y cuando en unas pocas horas volvió a hablar y nunca tuvo efectos de nada. No podía creerlo. Claro que le dimos testimonio de lo que Dios había hecho. Pero tampoco hay razonamiento humano para glorificar a Dios con la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando una mujer alaba a Dios en el instante en que su bebito acaba de morir. Lo vi ayer y de verdad me conmovió esto tremendo de una mujer de Costa Rica, como está el bebito en la cama del hospital, acaba de morir, y ella empieza a alabar a Dios con una alabanza hermosa donde dice que la gloria de Dios es la que me gobierna. Y esto no hay razonamiento humano que lo entienda. Pero entonces es necesario para los hijos de Dios que se nos note la sabiduría, porque la sabiduría es fruto del Espíritu, es la naturaleza misma de Dios. Dios mismo es la fuente de sabiduría. Como dice ahí Santiago 3, del 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta es la forma en la que nosotros debemos mostrar la sabiduría de Dios. Y sigue leyendo, te pido que lo leas en tu casa, pero sigue leyendo aquí la diferencia entre la sabiduría humana, y dice que es animal y diabólica, con celos, con rivalidad, con contienda, pero la sabiduría que viene de Dios es amable, es pacífica. La misma palabra de Dios dice que al sabio que habla con palabras dulces es aumentado el saber.
porque así es la sabiduría que viene de Dios, de buenos frutos, llena de misericordia benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría que viene de Dios, y eso se debe notar en los hijos de Dios. Ahora, los tesoros escondidos de Dios, vimos el viernes pasado que en Jesús, en Dios, en el Padre y en Jesucristo, en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, está escondido los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y los tesoros escondidos de Dios son para sus hijos, son para sus escogidos. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso el mundo está como está, porque Dios no le revela su sabiduría. Por eso vemos hombres que son destacados en su profesión, que pueden tener maestrías, doctorados y grandes títulos, y son un desastre como personas, como esposos, como padres o como madres, como mujeres, como esposas. Pueden ser una eminencia en ciertas áreas y un desastre en lo que es la vida. Muchos terminan drogándose, embriagándose, a pesar de todo lo que conocen, porque los tesoros de la sabiduría de Dios para la vida y para la vida santa, solo el Señor se los revela a sus hijos, nos los revela a nosotros y para nuestros hijos, para que los enseñemos en el temor de Dios y en la sabiduría de Dios. Es Dios quien nos revela las cosas ocultas para discernir lo bueno de lo malo. Nosotros sí podemos discernir por medio del Espíritu Santo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no tenemos que razonar mucho. Lo bueno es lo que Dios dice que es bueno y lo malo es lo que Dios dice que es malo. No lo tenemos que entender, solo lo tenemos que obedecer. Podemos discernir también la mentira, podemos distinguir la mentira de la verdad. Cuando una persona está fingiendo una actitud linda y amable para conseguir algo y manipularnos, o cuando un hijo miente, o cuando en una situación hablábamos que, por ejemplo, un juez, ¿cómo sabe quién es inocente y quién es culpable? Y por eso hay tantos inocentes en la cárcel y tantos culpables libres, ¿verdad? Podemos distinguir lo justo de lo injusto. Muchas veces oímos a los jóvenes decir, es que eres tan injusto. Bueno, el Señor nos enseña lo que es justo y lo que es injusto, lo que es correcto y lo que no lo es. También nos enseña el Señor a estar avisados de lo que es seguro y lo que es peligroso para nuestra vida, para nuestra integridad, para nuestros hijos. Y los muchachos también, que son sabios y buscan la sabiduría de Dios, disciernen y detectan cuando alguien nos quiere seducir, cuando alguien nos quiere tentar para llevarlos a un camino perverso, a las drogas, a las relaciones sexuales, a todo lo que Dios prohíbe. El Señor dice que Él nos librará del lazo del cazador. Y también Dios nos muestra cuando alguien va a morir o a vivir. Dios también nos revela muchas veces eso. También cosas tan cotidianas como ¿qué es lo que debo comprar? ¿Qué es lo que debo escoger para estudiar? ¿Qué es lo que debo hacer hasta para comer? ¿O qué debo comer? ¿Cómo debo alimentar mi cuerpo? Cuando hay personas que tienen problemas de diabetes y pues no pueden comer azúcar, ¿cómo puedo sustituir ciertas comidas para que sean agradables pero sin que dañe mi cuerpo? O que tienen colesterol alto, todo este tipo de cosas. La sabiduría de Dios es para eso, porque Dios es perfecto y nunca se equivoca. ¿Cómo alguien puede creer que puede ser como Dios? Y que puede hacer lo que quiere y puede decidir lo que quiere sin someterse al Señor. Cuando es Él el que nunca se equivoca. Cuando Dios es el que tiene todo el control. Y nos arrebata el control. Y ese es nuestro pleito y nuestro drama y nuestro dolor.
porque así es la sabiduría de Dios, que opera con la fe. Nos quita el control y es cuando estamos desesperados y angustiados. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y a descansar en Él, y que cuando Él dice, esto es sí, aunque nosotros no veamos nada, y Dios dice, yo te voy a proveer, aunque no haya nada por delante, no, porque nuestra mente no lo puede razonar. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, eso es tener fe. Que cuando Él dice sí, es sí. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás piensen o cómo vivan. Si Dios me dice que yo tengo que vivir de esta manera y yo lo obedezco, voy a tener fruto y voy a vivir sabiamente porque voy a vivir obedeciendo a Dios. Dios dice la palabra que Él hace lo que Él quiere. Por eso es el creador y por eso Él decide desde el nacimiento hasta la muerte y la parte de en medio todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Decide el momento de nacer, el momento de morir y todos los acontecimientos en medio de estos dos momentos en la vida del hombre. ¿Y quién puede impedir la voluntad de Dios? Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cuántas veces Dios nos está diciendo eso? Tú solito te lastimas. Estar pateando un aguijón. Tú solito. Es como el que se golpea y está enojado y va y golpea una puerta. Pues a la puerta ni siente y él se sangra toda la mano, ¿no? ¿Cuántos niños en pleno berrinche se empiezan a jalar el cabello, se empiezan a golpear o a tirar al suelo y a patalear? ¿Quién se lastima? El que está haciendo berrinche. Es lo que Jesús le dijo a Pablo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿vienes contra mí que soy Dios? ¿Quién puede ir contra Dios y no pagar las consecuencias? Es absolutamente necio. Hace unas semanas hablé con un hombre casado y lo confronté diciéndole porque tiene problemas en su matrimonio y supuestamente él quiere resolver los problemas, pero lo confronté y le dije, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida? Y le dije, no me contestes en este momento porque es muy fácil decir las cosas así como en el calor de la emoción del momento, ¿no? Y al paso de los días solamente me mandó un mensaje y me dijo, voy a hacer las cosas, he decidido que voy a hacerlo, pero lo voy a hacer yo solo. Qué terrible decisión, ¿no? Qué terrible decisión, en lugar de someterse a la fuente de sabiduría, pretender hacer las cosas solo. Bueno, la necedad causa puros problemas. ¿Quién puede ir contra Dios cuando la sabiduría de Dios, que Él es Él mismo, se sustenta en su palabra? Su palabra, su sabiduría es Dios mismo. Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios hecha hombre. Por eso está ligada la sabiduría, la fe y toda la naturaleza de Dios. Están ligadas, están funcionando juntas. Todo esto que Dios hace está funcionando junto a nuestra vida. Por eso no nos podemos apartar. Por eso una persona que no tiene temor de Dios no tiene fe. Y si no tiene fe, no es sabio, es un necio o un sabelotodo. Porque se sabe muchos versículos de la Biblia, pero hace lo que quiere y se comporta como quiere, pues no es sabio, es un necio solamente. Así que todo está ligado, como decimos. Ahora, vamos a ver algunos contrastes por ahí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1, ¿no? Qué absurdo. ¿Qué dice la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gente siempre busca a quien reconocer, a quien idolatrar. Ahora hasta los concursantes de estos, cualquier programita que sale ahí de esos reality shows de cocina o de pastelería o lo que sea, luego los quieren hacer famosos y pedirles autógrafos y tomarse fotos con esta gente, ¿no? Les reconocen sus recetas y les llaman recetas de autor.
La ropa, por ejemplo, de los diseñadores famosos, ¿quién no conoce las marcas como Chanel o Gucci o todas estas muy renombradas, ¿no? Y la gente reconoce la autoría de un buen diseñador. Perdón, los científicos, los escritores, claro, cuando buscamos un libro, ¿qué buscamos? El nombre del autor. Si vemos un edificio, bueno, pues queremos saber quién fue el ingeniero o una escultura. Todo lo que vemos, queremos saber quién le dio su nombre a una obra, ¿verdad? Y después de saber y reconocer que ningún edificio se creó solito y que ningún puente dijo, bueno, de pronto se juntó el acero con el concreto después de 10,000 años y de pronto dijo, vamos a juntarnos y hacer entre esta calle y esta calle hacer un gran puente. Y de repente se juntó todo el metal y por ahí se creó la Torre Eiffel, ¿no? O una escultura solita se empezó a quitar el mármol, se empezó a quitar lo que sobraba y se creó ahí una obra, ¿no? Una escultura tremenda. Si todo el mundo reconoce esto, ¿cómo es posible que los necios nieguen al creador de todo cuanto existe, cuando todo lleva su nombre? ¿Quién puede sostener los planetas girando durante tantos miles de años y que no se salgan de su órbita? ¿Quién puede? ¿Cómo es posible que la gente sea tan necia, tan insensata, tan perturbada mental para negar a Dios? Este es el necio más grande, el que niega a Dios. Pero cuidado como creyentes, el que niega a Dios en su vida y cree que todo lo que tiene, el dinero que ha ganado, es por su fuerza y por su capacidad y por todo lo que trabaja. O cree que la familia que tiene es porque le costó, ¿no? Tener hijos y parirlos y darles de comer y tenerles el quehacer hecho y todo. Y cuidado con el que crea que el ministerio que tiene, bueno, le ha costado estudiar la Biblia y pararse a predicar y preparar, estudiar homilética y hermenéutica y todas estas técnicas para preparar un estudio de la Biblia. Y quieran robarle la gloria a Dios y quieran negar que todo lo que tenemos tiene el sello de Dios, hasta nuestra propia vida. Bendito sea su nombre. Pero con el solo hecho de ver la perfección y la magnificencia de la creación, no hay pretexto y no hay duda de que existe un autor y un diseñador de todo, que controla cada instante el universo, la tierra, los animales y hasta nuestro propio respirar y nuestro propio ritmo cardíaco, porque en el instante que Dios dice se acabó, en ese instante se acabó la vida. Así que decíamos que el primer necio que existe es el que niega a Dios. Absolutamente su existencia o el que lo niega en su propia vida. Ahora, ¿qué dice el necio? Acumula riquezas o veíamos al principio que la sabiduría que los hombres profesan es la basada en las experiencias lo que llaman sabiduría popular, ¿no? Lo que la gente dice. Bueno, pues la gente dice, acumula riquezas para que tengas una buena vida, y en México tienen muchos un dicho muy desagradable, pero dicen el que no tranza no avanza, ¿no? El que no hace ahí cosas irregulares o ilegales no avanza, no crece, no prospera económicamente. Pero ¿qué dice el Señor? Algo que no cabe en la mente del hombre. Dios dice, en primer lugar, Malaquías 3:10, paga los diezmos, porque si no los pagas me estás robando. Si los pagas, yo te bendigo y te prospero y hago que salga dinero donde tú ni pensabas. Y te bendigo con negocios que ni pensabas que existían, y hago que gente venga y te dé dinero y te ayude y te traiga comida y te regale un carro y cosas que están fuera del razonamiento humano. Pero obedéceme, paga los diezmos.
¿Y qué dice el hombre? Todo lo contrario. Ay, es que están haciendo negocio con el evangelio. Sí, hay muchos ladrones que abusan de la congregación, pero eso no exenta de obedecer a Dios en el pago de los diezmos. Número 2, ofrenda, siembra generosamente y vas a cosechar generosamente. Ahí lo puedes ver en Lucas 6:38 y 3. Estas son reglas básicas para la economía del hogar. No te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Allá nadie te los roba, allá nadie los corrompe y allá no se pierden. Mateo 6 del 19 al 21. Esto nos enseña el Señor. Te recomiendo que veas los estudios de Hablemos de Dinero. Me parece que son 3 estudios. Por ahí los encuentras en nuestras páginas. Ahora, ¿qué dice la mercadotecnia de los necios, por ejemplo? Otro contraste. Necesitas esto y esto y esto para ser feliz. Necesitas un auto del año, necesitas una tarjeta de crédito, necesitas viajar a este hotel y conocer esta playa para ser feliz. ¿Qué dice Dios? Ahí en Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Dios nos enseña esa sabiduría de Dios. Es lo que lleva nuestra vida de verdad a tener éxito y de verdad a ser próspera, porque la felicidad viene de Dios y es lo que nos salva de cometer errores y tontería y media y despilfarro y medio que después vamos a lamentar. ¿Qué dice el necio? Vive la vida, eres joven, diviértete, ve a antros, embriágate, ahorita que puedes, haz todo lo que quieras, ten muchas novias y novios y ve a fiestas. Bueno, ¿qué te dice Dios, joven, jovencita? O algunos que ya no son tan jóvenes y se sienten adolescentes ahí pasmados, como de 40 años. ¿Qué dice Eclesiastés 11:9? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No creas que todo esto no te va a llegar la cuenta, porque Dios te va a juzgar y Él va a pesar, dice que va a sacar a luz toda obra y va a pesar y va a juzgar todo lo que hemos hecho. Así que, bueno, ¿cuánto contraste es lo que dice el mundo? ¿Cuánto contraste es lo que el hombre está buscando todo el tiempo? Nosotros no tenemos 2 opciones, tenemos una opción para ser sabios y es estar conectados con Dios. ¿Quieres vivir conforme lo que dice el mundo o quieres ser sabio y entendido para agradar a Dios, para vivir con fe, para comprender con la fe lo que la mente carnal no puede entender y vivir sobrenaturalmente? Porque los escogidos que estamos ligados al Padre por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso a su sabiduría, tal como lo dice Deuteronomio, que lo vimos por ahí, Deuteronomio 4 del 2 al 8. Te recuerdo que lo leas en tu casa. No solo voy a leer los 2 últimos versículos. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? El Señor quiere que seamos reconocidos por ser gente sabia, gente justa. Y no hay otra forma más que estar conectados con Dios, porque es entonces cuando glorificamos el nombre de Dios y cuando el mundo puede reconocer que nuestro Dios es el único Dios verdadero y puede doblar sus rodillas delante de Él. Y entonces estamos predicando y mostrando la sabiduría de Dios no solamente con la boca, sino con los hechos. Así que muchas gracias por conectarte. Gracias
por escuchar este mensaje. Te deseo una semana llena de la sabiduría de Dios. Y te deseo no solo una semana, sino un año lleno de la plenitud misma del Señor. Yo soy la hermana Mónica Lara y te bendigo y declaro bendición en tu casa. Guarda los mandamientos de Dios. Porque, como dice Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Te espero el próximo viernes, que ya estaremos en 2018. Te espero el próximo estudio de la palabra de Dios. Y gracias por conectarte, por ponerle like y por compartir estos estudios para ser un instrumento en manos de Dios y bendecir a otros que lo necesitan. Dios te bendiga.